buenas tardes. ¿Se me escucha bien el audio? Sí, se Sí, escucha. sí, Está perfecto. Bueno, mi nombre es Mariana Arena, yo soy la docente a cargo de la clase de hoy. Bárbaro. Vamos a usar como medio de comunicación obviamente el chat y cada uno en cualquier instancia de la clase o tanto al final como durante mi exposición puede o levanta la mano o se desmutea siempre que mantengamos un orden y no nos hablemos uno por encima del otro. La idea es que el tema que les voy a estar transmitiendo lo podamos ir charlando, si surgen dudas o cualquier parte de mi exposición que no se entienda, me dicen y volvemos con otro ejemplo, ¿está? Estoy viendo porque ahora sí les voy a poder compartir pantalla. Yo armé una presentación que quédense tranquilos que se va a subir después al EVA. Si alguno quiere obviamente tomar apuntes adicionales, siempre pueden, pero no se preocupen tanto por la diapositiva porque va a estar en EVA. Así que vamos a ver ahí si les comparto. ¿Ahí ven bien? Sí. Sí, se sí, ve. profe. Está. Bueno, en la clase de hoy vamos a entrar en lo que tiene que ver con los fenómenos de reorganización. Entiendo que ya vieron todo lo que es la parte general de sociedades y vamos a ver ciertos mecanismos en que las sociedades pueden reorganizarse, ¿sí? Hoy, como les puse ahí, es parte 1 porque de hoy a, bueno, la semana que viene no porque tienen turismo, pero después al lunes siguiente vamos a seguir con otro de estos mecanismos que vamos a ver hoy y vamos a terminar, ya les digo qué fecha porque tengo acá el calendario, el lunes 19 de mayo terminan conmigo toda esta parte. ¿Qué son estos fenómenos a grandes rasgos? Bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que es la fusión y van a ver que es muy similar en algunas cosas con la escisión, entonces tal vez entre la clase de hoy y la que viene les resulta un poco reiterativo porque, bueno, justamente son mecanismos que el legislador previó en la ley. Todo esto que estamos hablando, por las dudas, es de la ley de sociedades comerciales, la ley 16.060, que nos regula estas modalidades que tenemos. En la fusión, que es la que vamos a estar viendo hoy, lo que vamos a lograr es que dos o más sociedades se unan patrimonialmente y obviamente esta unión les va a generar ciertos beneficios, tanto en la vía jurídica como económica, donde va a sobrevenir, va a quedar solamente en la fusión una sociedad, ¿está? Y por contrario, en la escisión lo que hace es que una sociedad se va a fraccionar el patrimonio y puede, vamos a ver, darse de dos formas diferentes esa partición, ¿sí? Pero no los quiero marear y hoy nos vamos a centrar en la fusión. ¿A partir de qué artículos encuentran ustedes la regulación? Siempre para estudiar les recomiendo tener en INPO la página de INPO, la ley 16.060, que sepan que siempre está actualizada, ¿tá? Porque obviamente hay modificaciones, cambios y nosotros a veces en la página del Parlamento hemos encontrado versiones desactualizadas y ahí se arrastran errores, tanto también si llegan a estudiar de algún libro que no esté actualizado a la fecha. Entonces, siempre miren la ley porque, bueno, si algún artículo o alguna parte del artículo se modificó, abajo en INPO siempre van a tener la referencia de cuándo fue esa última modificación. En cuanto a la fusión, ustedes la van a empezar a tener regulada por el artículo 115, que ahí se los transcribí,
que el legislador lo que acá habla es del concepto de lo que es la fusión, ¿sí? Y ya en el concepto vamos a ver varias particularidades. Primero nos dice, habrá fusión por creación cuando dos o más sociedades se disuelvan sin liquidarse y transmitan sus patrimonios a título universal a una nueva que constituya. Y después habla de, habrá fusión por incorporación cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse y transmitan su patrimonio a título universal a otra sociedad ya existente. En las dos modalidades, los socios o accionistas de las sociedades fusionadas recibirán en compensación participaciones, cuotas o acciones de la sociedad que se cree o de la incorporante. Bueno, vamos a ir de a poco. Tenemos entonces dos modalidades. Por un lado, puede generarse una fusión por creación que lo que hace es, siempre voy a tener acá en la de creación dos o más sociedades. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una sociedad que se llama El Patio Azul SRL y tengo otra que se llama Bar Amarillo SRL. Esas dos sociedades transmiten su patrimonio y pasan a una nueva que creo que sea, por ejemplo, Patio Azul, o sea, Patio Azul y Amarillo SRL, o sea, el nombre que quieran, ¿sí? La idea que está en la fusión por creación es que yo ya tengo dos sociedades creadas y voy a crear una nueva uniendo esas dos. Esas dos, lo que ahí el efecto es que se van a disolver, pero sin liquidarse. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con su patrimonio en esa bolsa de lo que hayan tenido hasta ese momento, se va a ir a esa nueva sociedad que constituye. ¿Está? Por otra parte está lo que es la fusión por incorporación o también la pueden escuchar como fusión por absorción. Y ahí lo que hace es una sociedad o más se disuelven sin liquidarse, de vuelta al mismo efecto, o sea, no hace la liquidación, sino que ese patrimonio se va a transmitir de esa sociedad a una ya existente. Por ejemplo, en el que hablábamos recién, el Patio Azul se va al Bar Amarillo, se mete adentro de esa sociedad ya existente y pasa a estar en esa que ya existía. No se está creando una sociedad nueva, sino a una que ya existía se le incorpora otra o otras. O sea, de pique tiene que ser una para estar en una fusión, pero puede en esa fusión tratarse de varias. Yo qué sé, no sé, pongamos nombres ficticios. Pato Azul, el Jardín SRL y Blanca Arena SRL se unen en Bar Amarillo SRL. Esas tres se van a incorporar a una ya existente. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las particularidades que se van a generar? Es que tanto en la primera modalidad, que es por creación, o por la segunda de fusión por incorporación o absorción, los socios o accionistas de esas sociedades fusionadas van a recibir en compensación participaciones, cuotas o acciones de la que se creó o de la incorporante, ¿sí? Como una contraprestación por el acto que se lleva adelante. Ahora lo vamos a ir viendo con casos prácticos reales para que ustedes lo vean. Bien, entonces ahí yo les hacía un poco el resumen que hablábamos recién de cómo es la fusión. ¿Qué es lo que hace a la fusión? Es lograr concentraciones societarias. En la práctica, de las dos modalidades, la que más se suele ver es la fusión por absorción e incorporación, pero no quiere decir que, o sea, por creación pueden haber, no son tan comunes si ustedes entran, como les voy a mostrar ahora, al diario oficial donde se encuentran publicadas este tipo de operaciones de concentración societaria. No es usual que se estén dando en la práctica. La más usual de las dos modalidades es la de fusión por absorción o incorporación.
Lo que se logra a través de este proceso es que por ese contrato 2 o más sociedades se unen patrimonialmente, obteniendo la unión económica y jurídica de las respectivas sociedades. Y en tanto sea por creación o por absorción, el efecto que tiene este proceso es que me va a quedar una sola sociedad al final del día, ¿sí? En la de creación, porque tomo 2 o más ya creadas y creo una nueva, y en la absorción, porque una o más sociedades que ya existían se ingresan en una ya existente y sigue en esa vida esa sola ya existente a la que se le están incorporando nuevas sociedades. Lo que tienen ustedes que tener en claro es que estas sociedades no se liquidan, sino que se disuelven, ¿tá? Tanto por creación como por absorción. Ahí ya se los escribe, ahí se los puso negrita sin liquidarse. Y lo que hace es esa transmisión en bloque de los patrimonios a título universal. Es decir, esa sociedad que ya existía, que se incorpora a una ya existente o que va a crear esa nueva, le va a pasar su patrimonio con todo, con lo que es su activo, su pasivo, sus bienes, los derechos que tuviera, todo eso se va a la nueva o a la que se está incorporando, ¿tá? Como la bolsa en paquete entra en esa nueva. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, me van haciendo cualquier consulta. Bueno, acá les puse fusión y escisión porque esto tiene que ver con, como vamos a ver la clase que viene, hay varios artículos después de la escisión que remiten a la fusión porque sus procesos son muy similares, entonces en el articulado van a haber varias características que se reiteran. Otra particularidad que tiene la fusión es que se puede realizar entre sociedades de igual tipo o de distintos, ¿sí? Incluso una que esté en proceso de liquidación. Esto quiere decir que una sociedad anónima puede entrar dentro de una SRL o viceversa, ¿sí? Estos procesos son resueltos por mayorías y requisitos exigidos para la modificación de los contratos sociales y de los estatutos. Tiene que contar con la conformidad de los socios o accionistas que por efecto de la operación asumen esta responsabilidad ilimitada salvo pacto en contrario. Y otra particularidad es que si una sociedad ha emitido obligaciones, bonos o partes beneficiarias, se tiene que requerir la previa autorización de los titulares que se concede por una asamblea especial. Esto es, y ahora les voy a mostrar en un modelo que les traje de publicación. Si, por ejemplo, la sociedad, una sociedad anónima, emitió acciones negociables, ¿sí? Obligaciones negociables o bonos, a esos acreedores de esas obligaciones negociables les tiene que solicitar la autorización para hacer la fusión. Y para eso le va a convocar a una asamblea especial donde le den esa autorización. ¿Tá? ¿Cómo es el procedimiento de la fusión si yo voy a iniciar el trámite? Si lo ponemos en una línea de tiempo, la primera instancia que van a tener es la confección de un balance especial que tiene que ser con una fecha anterior a la resolución de fusión. La resolución de fusión es el acta de asamblea, va a ser por una asamblea extraordinaria que la sociedad decide fusionarse. Y vamos a tener 2 resoluciones o más, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sociedad que se va a incorporar a una ya existente, tanto en la absorbente como la absorbida, cada una de esas sociedades va a celebrar una asamblea extraordinaria donde uno de los puntos del día y objeto va a ser que resuelven la fusión.
Y la fusión, ahora vamos a ver, pero les voy adelantando un poquito, va a comenzar con lo que es el compromiso de fusión y después va a tener una segunda etapa que es el contrato de fusión. Entonces, voy a partir siempre de 2 resoluciones o más según sea el caso. Y en el otro caso, que es por creación, como para crear, siempre ahí voy a de pique necesitar de 2 sociedades ya creadas que van a crear esa nueva, también voy a tener 2 resoluciones de actas de asamblea extraordinaria donde deciden obtener, o sea, fusionarse con la que crean a través, o sea, la que crean, o en la otra hipótesis es de aprobación a cuál se van a incorporar. En ese balance especial tiene que estar todo lo que es la evaluación de los activos y pasivos de todas las sociedades que participen, ¿tá? O sea, justamente la importancia de este balance especial tiene que ver por el efecto que genera la fusión en la transmisión del patrimonio como bolsa que les explicaba. Entonces, tiene que estar ahí determinado cuál es el activo, el pasivo, los bienes que tenga esa sociedad, si tiene, también determinar la participación que tiene cada socio o accionista, porque va a tener que, como vimos antes, recibir de la nueva una contraprestación. ¿Está? Seguimos ahí. Cualquier duda me van diciendo, si no, yo sigo. Entonces, el segundo o en paralelo, o sea, una vez que yo tengo los balances, y de vuelta, el balance especial porque por cada sociedad, ¿sí? Si son 2 para crear una nueva, de esas 2, y si es absorbente y absorbida, de esas 2 también tiene que estar el balance especial. La resolución social, que son esas actas de asambleas extraordinarias que van a tener, donde los socios o accionistas van a tener que tomar la decisión de fusionarse y la ley le exige las mayorías especiales del tipo social. Mariana, mi consulta. Sí. No es lo mismo fusión que absorción, ¿no? O sea, la absorción es un tipo de fusión. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, tengo el caso de, o sea, mi papá siempre perteneció al rubro de la química. Trabajaba para una empresa de jabones que ahora cerró, que era Bao y compañía, que pertenecía a su Unilever, Carrau y compañía. Luego fue absorbida por su Unilever, pero esa empresa como que dejó de existir. Sí. Cuando se da, ahí lo que hizo de esa absorción que te estás diciendo es una fusión. La anterior, que habrá contratado a tu padre, se incorporó dentro de Unilever. Unilever fue que me mencionaste. Sí, correcto. O sea, antes era Carrau y compañía en Uruguay, y después la absorbió su Unilever, que era de Argentina. A veces hay que ver cuál fue el tracto que se dio, si realmente fue una fusión por absorción o fue a veces una compraventa en paquete, ¿viste? Que ahí es diferente, se compran las acciones y pasan a ser ellos los accionistas y por eso se puede llegar a confundir. En realidad, cuando se da todo esto que estamos hablando de la fusión, algo que les quiero compartir es que ustedes, a ver si voy a dejar de compartir la presentación un minutito y les voy a presentar acá. Esto era lo que yo les hablaba antes, que ahora vamos a ver en particular. Esta es la página de INPO, que espero que todos conozcan, ¿está? Si ustedes vienen a la parte principal de INPO, donde ven acá normativa y avisos, que son todo lo que se publica en lo que es el diario oficial, porque ahora vamos a ver que tanto el compromiso como el contrato de fusión llevan una publicación. Entonces, por ejemplo, ponemos fusión como genérico, ¿tá? Y yo ahora les saqué captura de los que quería ir viendo para que esto que parece medio en la nube lo puedan ver. Acá en el texto yo puse fusión, pero si por ejemplo vos quisieras ver directo, podrías poner Unilever y te tendría que salir publicada la publicación que haya hecho, ¿tá? Porque ahí, por ejemplo,
vamos a esta y ahí les explica en qué asambleas extraordinarias con las fechas tienen que estar. Vieron lo que estaba hablando yo ahora, hicieron una modificación del estatuto y, bueno, justo esta no es de las más claras. Van a ver de todo, algunas publicaciones que son más detalladas y otras que no. Por ejemplo, acá les explica clarito. Tata S.A. y Baranur S.A. son dos sociedades anónimas, hacen fusión por absorción o por incorporación. Les decía que podía ser de las dos formas. Entonces te dice, ¿cuándo se resolvió? Bueno, por esta asamblea extraordinaria de accionistas de esta fecha. ¿Cuál fue la sociedad absorbente? Tata S.A., que adentro ¿a cuál incorporó? A Baranur S.A. Hoy Baranur S.A. como sociedad ya no existe. ¿Está? ¿Por qué? Porque está dentro de Tata S.A. Yo no voy a celebrar un contrato con Baranur S.A. porque no existe como tal. Su patrimonio todo entró dentro del de Tata. Acá nos explica lo que ahora estábamos hablando, cuándo fue ese compromiso de fusión, ¿sí? Que se tiene que haber celebrado el mismo día que esta asamblea, y vieron ahí que coincide. Después, y ahora le vamos a dar entre el compromiso, se van a dar ciertos periodos para que acreedores y tanto los socios o accionistas de Baranur tengan posibilidad de presentarse, y si no, si todo ocurre normal, tenemos ya después el contrato de fusión, que ahí es a esa fecha la que confirma el cambio de Baranur dentro de Tata. ¿tá? Y este también es todo un trámite que requiere, como ven acá, la fecha de la aprobación por la Auditoría Interna de la Nación, ¿tá? Y después ese contrato se inscribe en el Registro Nacional de Comercio, y ahí les ponen la inscripción. Esta es una, pero como les digo, hay un montón. Por eso a veces, si quieren saber si pasó o no una fusión, buscan, en vez de acá en el buscador poner fusión, el nombre de esa sociedad que están buscando directamente, y les debería de aparecer. Acá, por ejemplo, ven otra que les explica cuando se dio el contrato de fusión por absorción, entonces cuál es la que quedó en carácter de absorbente y cuál fue la absorbida. Algunas publicaciones son más amigables que otras en cuanto a la cantidad de texto e información que les va a dar. Estas, por ejemplo, son bastante escuetas, porque en realidad lo que te dice la ley, y ahora vamos a ver los artículos en particular, pero está bueno que ya se generen estas instancias de dudas sobre cómo es que te pide un extracto. Entonces hay posibilidades de encontrar extractos más completos que no. Por ejemplo, esta es mucho más completa, si ustedes la ven. Acá la publicación fue la parte del compromiso, que ahora vamos a entrar, que es lo que tiene que tener el compromiso. Y les dice, por ejemplo, en qué asamblea fue que se celebró. Entonces, a esta fecha dice asambleas justamente porque todas estas sociedades que ustedes ven acá, cada una debió haber celebrado una asamblea extraordinaria, donde en esa asamblea los socios, o en este caso accionistas, pues son, en las que son sociedades anónimas accionistas, y en la SRL sus socios, aprobaron en esa asamblea extraordinaria la fusión con ¿quién? Con esta que es la absorbente. Entonces, todas estas desaparecen y todas estas que están acá mencionadas como absorbidas son las que van a desaparecer, no van a existir más, pero no se liquidan, sino que su patrimonio va a pasar a estar dentro de la sociedad absorbente, que es la que mantiene su vida social. ¿Tá? Todas estas otras dejan de existir como sociedades, pero su patrimonio no es que va a la etapa de liquidación y es decir, se liquida todo, sino que ese patrimonio, que es lo que estábamos hablando, los bienes que tenga el activo y el pasivo, se va a incorporar a esta absorbente, que es la que se mantiene. ¿Tá? Y acá... Una consulta. Sí, sí. En el caso, ahora estamos viendo cuando son absorbidas unas por otras, pero cuando son, por ejemplo, por creación, que se unen dos tipos sociales distintos, por ejemplo, una SRL y una SA, ¿qué tipo social adoptan? ¿O cómo es? ¿De la nueva que van a crear?
Sí, Ahí depende del tipo que quieran adoptar. Salvo que siempre lo que puede ocurrir es que, y es algo que hay que controlar, es, obviamente, la ley lo permite, pero viste que el artículo decía salvo pacto en contrario. Si en alguna de esas sociedades eh, los estatutos, los contratos sociales que crearon establecieron alguna condición que llegue a impedir, por ejemplo, en caso de fusionarse por creación, tendrá que ser bajo el tipo social tanto, ahí tengo una limitante. No voy a poderme pasar a cualquier otro tipo social. ¿Se entiende? sí, sí, se entiende. Ahí voy a ir al caso concreto a ver los estatutos de esa sociedad que se van a absorber, si se les permite hacer fusión hacia cualquier otro tipo o se estableció una limitante de que en caso de fusión debe ser fusión por creación, que es el caso que nos estás planteando, bajo el tipo social, sociedad anónima solamente. ¿Tá? Si no dice nada, tendría libertad de ser bajo el tipo social que decida. Y volviendo un poquito acá a lo que les veníamos diciendo, esta otra justamente habla de esto que veníamos hablando de los balances especiales. Esos balances especiales que debió confeccionar cada una de las sociedades pasan a estar a disposición de socios y asociados en sus respectivas sedes sociales. Y ahí, esto me adelanto un poco, pero ahora lo vemos más a detalle, se abre a partir de la publicación del compromiso un plazo para acreedores de esas sociedades puedan ir a presentar justificaciones de créditos u oposiciones al proceso. Eh, por ejemplo, ¿por qué? Porque en ese balance especial va a surgir los acreedores que tenga esa sociedad. Entonces, yo voy y yo soy acreedora de esa sociedad que va a incorporarse a una ya existente o se va para una nueva y dice que mi crédito es de 50.000 pesos. Y yo tengo documentación donde mi crédito no es mayor. A mí esa sociedad me está debiendo no 50.000, sino 70.000. Entonces, en ese periodo que se va a abrir ventana, que ahora lo vamos a ver a detalle, como acreedor tengo que presentarme hacia esa sociedad que se va a absorber a darle el detalle o sea, presentarle mi oposición en cuanto a lo que tiene que ver con ese balance especial, porque dice que yo tengo un crédito por 50 cuando en realidad mi crédito contra esa sociedad es de 70. ¿Tá? Y ahí obviamente las partes van a tener que consensuar y llegar a un acuerdo de cuál es si ese crédito, si se lo reconoce o no. ¿Tá? Mariana, te hago una consulta. Con Sí, el como tema de una empresa, cuando hace fusión con otra o hace absorción con otra, siempre tiene que pasar por INPO y por el diario oficial, ¿verdad? INPO es el diario oficial, ¿tá? Y así, Claro, pero digo, ahora, tiene que pasar para que otras empresas estén conscientes de lo que está tratando, ¿no? O sea, sí, por eso, de lo que se está tratando de hacer, para que no haya sí. deudas con otra empresa, para que, o sea, porque esto nos viene bien aprenderlo ya desde ahora al momento de cuando nos recibamos nosotros de contador público. Sí, por supuesto, o sea, la clave de esto y que también que les quiero mostrar, no darle el tema teórico así y estar mostrándole estos ejemplos, es que ustedes sepan que existen estas fuentes que van a tener que estar consultando constantemente cuando un cliente, por ejemplo, quiera saber, porque si no está, es que no cumplió con la formalidad y por lo tanto no se generó la fusión como tal, porque si no se cumplen todos estos pasos, no podemos hablar de fusión, ¿está? Eh, y otra de las particularidades es también de ustedes encara a futuros contadores, a un cliente que venga a personarse, plantearle este proceso de fusión que le puede servir, por ejemplo, a veces mantener varias sociedades activas al mismo tiempo, se le puede generar
un sobrecosto y tiene intención de achicar esos costos, y este es un proceso que te lo permite, porque las juntás todas y la podés unificar en una sola, en el caso este de la absorción, y ahí lo vieron que eran varias y se dan para dentro de una. Y bueno, tener la capacidad de explicarle todas estas formalidades que estamos viendo, desde el balance especial que se tiene que confeccionar, el compromiso que se celebra por escrito, pero además implica estar, obviamente, celebrando esas asambleas sociales por cada una de las sociedades. Y después también esta parte que se abre, que la tienen que conocer también por un tema de no solo a los efectos de justamente acompañar al cliente interesado, sino también el cliente, ustedes puede llegar a ser un acreedor, y ese acreedor tiene que saber que es ese periodo que ahora vamos a ver desde que se termina la última publicación del compromiso, que tiene para ir a hacer su oposición. Vencido el plazo, que ahora vamos a ver que tienen, si no fueron, se da como bueno el que está establecido en ese balance especial, ¿tá? Por eso es importante ver en qué instancia y quién es la persona que estamos asesorando para poder acompañarlo en esa instancia, sea que tiene la intención de llevar adelante una fusión o está haciendo. También puede pasar que la persona que ustedes tengan que asesorar es a un accionista de esa sociedad que va a ser absorbida, porque ahora también vamos a ver que para él en ese periodo se abren también posibilidades de acciones como socio o accionista de, por ejemplo, querer retirarse de la sociedad, ¿tá? Eso también lo tenemos que tener presente. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Seguimos. Está. Bueno, entonces, continuando, voy a volver a compartirles la pantalla de la presentación. Bueno, estábamos acá en el tema de la asamblea. Ahí hablábamos de lo que tiene que ver con las mayorías especiales, ¿sí? Dependerá de qué tipo social sea para que cuente con las mayorías. En algunos casos van a requerir de la unanimidad de todos sus accionistas para poder aprobarse la fusión. En otro, una mayoría especial va a ser suficiente. Luego, lo que tiene que ver con esta parte que yo les mencionaba de lo que es la transmisión patrimonial, ¿sí? No voy a la instancia de liquidación, sino que hay una transmisión de ese patrimonio, es justamente en la etapa última del contrato de fusión. Vamos a tener compromiso de fusión, un periodo ahora ventana de que van a haber de publicaciones y después para que se puedan presentar tanto acreedores como socios o accionistas ausentes y disidentes con esa fusión, y pasado ese periodo se va a tener que celebrar el contrato de fusión en sí. Una vez que se va a cumplir con todo este procedimiento, es que se genera esa transmisión en el contrato de fusión de los bienes, derechos y obligaciones que tenga a favor de las sociedades ya existentes o de las que se crean, ¿tá? Y también este proceso justamente a lo que genera esta transferencia de los bienes implica la anotación en los registros correspondientes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo soy una sociedad que va a ser absorbida por otra y dentro de mi patrimonio tengo un inmueble, en ese inmueble se va a tener que generar la anotación correspondiente en el registro de inmuebles del departamento, obviamente que sea, de que se generó la fusión con esta nueva sociedad, o sea, esta nueva no, la absorbente, perdón, que va a ser la nueva titular de ese inmueble, ¿sí? Sí, en el ejemplo que pusimos ahí, uno era, que es más fácil, era que Tata fusionaba con Baranur. Si esa empresa Baranur
tenía una casa o un inmueble, ese inmueble hoy, ¿a nombre de quién está? De Baranur no, porque ya dejó de existir, está a nombre de Tata, se fue. Y si yo busco información registral de ese inmueble, en esa información registral me tiene que salir anotado justamente que lo que ocurrió fue una fusión, que la titular, que era Baranur, ya no existe más y está dentro de Tata. Por lo tanto, el nuevo titular de ese inmueble es Tata. ¿Está? ¿Se entiende? Así con, por ejemplo, si esa sociedad que va a ser absorbida tenía, no sé, una prenda, derechos prendarios, una hipoteca, lo que sea, todos esos actos que correspondan que correspondan un registro, se tiene que hacer en ese registro en la anotación correspondiente a esta transmisión. Bueno, acá un poco lo que ya veníamos hablando del compromiso de fusión, que hay en realidad, esto por eso es muy similar y capaz que la clase viene parece un poco reiterativo porque en la decisión, que no lo quiero hablar hoy para no entreverarnos, también vamos a tener un compromiso, ¿sí? Ese compromiso es otorgado por los representantes de las sociedades en cumplimiento por lo resuelto por ellas, ¿sí? Van a venir representantes de la sociedad absorbida, de la absorbente, o en el caso de creación, las que son absorbidas van a celebrarlo entre ellas para crear una nueva, y en ese documento van a tener, que es un documento privado, establecer cuáles son las bases de ese acuerdo, ¿sí? Si van a crear o van a incorporarse a una sociedad, si por ejemplo, ahí también se van a determinar las compensaciones que hablábamos recién para esos socios de las sociedades que se fusionen, si por ejemplo van a pasar a tener participación en la absorbente y cuál va a ser esa participación. Todo eso tiene que estar determinado en el compromiso. Y también forma parte del compromiso los balances especiales que cada sociedad conformó para esas fechas, ¿sí? Con anterioridad, como veíamos, pero con el foco en en el compromiso de fusión. Bien. ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso que yo ya se los venía un poquito anticipando? Es la publicación, y fue un poco lo que veíamos en INPO. Es tanto en INPO como en otro diario, si van a ser en dos diarios el departamento de la localidad de esa sociedad donde tenga la sede social, ¿sí? Es el otro diario. En los dos lo que se va a hacer es publicar por 10 días un extracto de este compromiso de fusión y ese compromiso, la publicación justamente está destinada en que este acto que se va a querer concretar, que es la fusión en sí, sea conocida por los acreedores y los socios, ¿tá? A los acreedores se los convoca por esta publicación para que justifiquen sus créditos y darle la posibilidad de deducir oposiciones. Esto que yo decía. Sí, bueno, por ejemplo, está el balance especial y yo soy acreedor y no aparezco en ese balance especial. Bueno, me presento y les justifico. Mirá, yo en esta sociedad que se está por absorber tengo tanto crédito a favor, necesito que lo incluyan en el balance. O la otra hipótesis son deducir oposiciones. Tengo que en el balance mi crédito es, como les decía, de 50 y en realidad es de 70.000. Me presento a oponerme a ese balance con, obviamente, los justificativos de ese crédito que sea por esa suma de 70.000. Y al mismo tiempo tenemos con esta publicación la apertura de plazo para que los socios que hayan votado en contra, socios o accionistas, ahí puse socio, pero si se tratará de sociedad anónima hablamos de accionista, que en esas actas de asamblea que referíamos, donde aprobaron celebrarse el compromiso para posteriormente avanzar con la fusión
votaron en contra, tenemos que estar entonces en el caso donde no es requisito la unanimidad de los socios o accionistas para lograr la fusión. En aquellos casos que sea a través de mayorías especiales, que ahora vamos a ver, si hay socios que votaron en contra, se van a poder presentar en este plazo a ejercer el derecho de receso, o si estuvieron ausentes, ¿sí? No participaron de esa asamblea, van a también tener la posibilidad de ejercer el derecho de receso. El derecho de receso, yo no sé si la clase pasada ya estuvieron hablando o no del derecho de receso, pero bueno, es un derecho que es inherente a la calidad de socio o accionista. Vamos a hacer un repaso, que lo que hace justamente es darle la posibilidad de ese socio o accionista retirarse de la sociedad. Lo que tiene que hacer es justamente comunicar la decisión a la sociedad, porque ¿qué pasa? Si en este periodo que se abre después de la publicación de 20 días no lo comunica, ese derecho caduca. No, yo ya no puedo volver a ejercerlo, ¿tá? Salvo que en el estatuto social se establezca o se regule distinto a lo que por ley nos establece, ¿sí? El derecho de receso, que está regulado por el artículo 108 de la ley, puede encontrarse, y ahí tienen que ir al caso concreto, a ese estatuto social, el contrato, a ver si los socios regularon algo diferente. Pero en caso de que no sea dentro del plazo que da la ley, que se presentó, caduca la posibilidad. Lo que hace, obviamente, cuando le comunica es que la sociedad le tenga que abonar la contraprestación por su parte social, ¿sí? Porque se va a retirar de la misma. Y ahí se abre todo un tema de liquidar esa cuota del socio o accionista residente o que se va a retirar de la sociedad, porque la sociedad le va a comunicar cuál es el importe de esa participación, cuota o acción, dependiendo del tipo que estemos hablando, y va a tener además que hacer un balance especial para determinar esa remuneración, esa contraprestación por el receso, y puede que ese socio recedente no esté de acuerdo, y ahí se abra la posibilidad, obviamente, de esto llevarlo a una contienda y que se determine judicialmente, ¿tá? Si no llegan a un consenso sobre cuál es el valor de esa participación, ¿tá? Esto no sé si ya lo habían hablado o no, si lo recuerdan, pero es importante saber que en procesos así como la fusión, la escisión, si hay un accionista que votó en contra o estuvo ausente, va a tener la posibilidad de ejercer su derecho de receso, ¿tá? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno, no, está. Como les mencioné, estas publicaciones van a ir tanto en el diario oficial, que las van a ver en INPO, como en otro diario de la localidad donde esté la sede social, ¿tá? Si es de acá en Montevideo la sede, hay varios diarios de medio, o si la sede social está en algún departamento del interior, en otro diario del interior, que corresponda a esa sede social. Bueno, acá ya veníamos hablando, esto era el modelo que yo les quería mostrar de cómo en obligaciones negociables se pidió expresamente, se convocó a una asamblea de los titulares de esas obligaciones negociables para que justamente autorizaran la fusión de la compañía con Baranur, que fue el ejemplo que vimos, ¿sí? Después, acá les mostraba modelos que son mucho más escuetos, ¿sí? Donde solamente, en realidad, en estos modelos tan escuetos ya es la parte final donde está comunicando
que ya se celebró la fusión, o sea, ya existió una publicación previa donde comunicaban el compromiso, ¿sí? Esta ya es la etapa final. Acá les mostraba otra también, donde justamente muestran la absorbente. Vieron, acá es más detallado este extracto porque hasta les explica cuáles son los capitales de cada una de las absorbidas que van a entrar dentro de esta absorbente. Bueno, les menciona la fecha del compromiso, la de los balances especiales y cuál es el horario y días en que quedan esos balances a disposición de los acreedores para justamente que puedan revisar esos balances y presentar si tuvieran oposiciones o si no aparecen en esos balances especiales, presentarse a justificar los créditos y el plazo es de 20 días desde la última publicación. O sea, yo publico por 10, después de ese 10º día arranca el plazo de estos 20 días que tenemos. ¿Sí? En total son 30 días que va a existir en esa línea del tiempo para después ya avanzar con la etapa del contrato. Como les mencioné recién, entonces ya después de que existió entonces el compromiso, se celebraron las asambleas, se hicieron las publicaciones por esos 10 días, tuvimos 20 días donde se pudieron presentar los acreedores o los socios para ejercer el derecho de receso, se abre ya el periodo de que se puede avanzar con el contrato de fusión. Ahí en lo que van a establecerse en el contrato, a diferencia, tiene que ser por escritura pública o privada, ¿tá? Va a contener las estipulaciones de lo que ya las partes acordaron en el compromiso, ¿tá? Si se trata de la creación de una nueva sociedad, todo lo que tenga que ver con el detalle, y en el caso de que sean por absorción o incorporación, también cómo se dan esas modificaciones en las sociedades que son absorbidas y, como les dije, se disuelven pero no se liquidan, ¿sí? Pasa a estar ese patrimonio dentro de la sociedad absorbente, ¿tá? Si hubiera ejercido algún socio su derecho de receso, como les expliqué recién, tienen que hacerse la etapa de la liquidación de esas participaciones sociales o acciones, establecerse cuándo se van a pagar y se van a comunicar a ese socio recedente. Si no hay consenso dentro de lo que es el valor de esa participación, el proceso se va a judicializar, donde un juez obviamente va a ser quien analice el caso y determine cuál es entonces el valor de esa liquidación. Al contrato también de fusión se incorporan los balances especiales que hablábamos al comienzo, que esos balances especiales, a lo que ya pasaron un tracto de plazo, se pueden llegar a tener que actualizar y también ajustar, ¿no? Porque era eso que hablábamos. Si en ese balance especial se presentaban acreedores y presentaron o nuevos créditos que no fueron integrados o oposiciones, esos balances tienen que ser actualizados a cómo llegan los acuerdos con esos acreedores que se opusieron o esos nuevos acreedores. Entonces van a nuevamente estar incorporados al contrato de fusión con la actualización y se vuelven a cerrar a la fecha en que se celebra este contrato de fusión, ¿tá? También ahí, como dice, los representantes de las sociedades estarán facultados para introducir variaciones en las normas convencionales y en las condiciones resueltas por cada sociedad que sean consecuencia necesaria de los recesos o exclusiones y de los ajustes en los balances especiales respectivos, particularmente los producidos por oposición de acreedores o por la presentación de acreedores que no figuran en los estados formulados, ¿tá? Perdón. Bueno,
Y una vez que yo tengo el contrato, este contrato, como les mencioné, hay que inscribirlo en el registro de personas jurídicas en la sección del Registro Nacional de Comercio. ¿Tá? Los representantes o administradores van a ser los que se encarguen de proceder con la inscripción de la sociedad creada o incorporante y en las que fueron disueltas por incorporarse o disueltas para crear esa nueva, se incorpora un legajo de lo que fue este trámite de fusión. Esto quiere decir que si yo el día de mañana, en alguna de las que mencionamos, por ejemplo, el compañero que habló de Unilever y que fue fusionada con otra, ya no me acuerdo el nombre, perdón, esa otra, si yo busco información, pido información al registro, me va a surgir que se encuentra disuelta y fusionada y cuál es la que la incorporó, que es en la cual se encuentra ese patrimonio que se transmitió justamente con el efecto que se logra una vez que se celebra el contrato de fusión. ¿Sí? Antes no, porque tenemos todo ese periodo de publicaciones en el medio. Bueno, la particularidad que tiene la fusión es que hay una transmisión patrimonial que sea a título universal, ¿sí? Esa bolsa que yo les hablo, que es con los bienes, los derechos, el activo, el pasivo, todo como está, se va a esta sociedad o nueva que se crea o a la ya existente que pasa a tomarla, ¿sí? Es entonces un título hábil para transferir justamente esa bolsa, ¿tá? Lo que generalmente genera justamente es eso, la disolución, porque desaparece como sociedad pero sin liquidarse. Ese patrimonio no se liquida, sino que ese patrimonio pasa a estar dentro de o la nueva o la absorbente. ¿Tá? Los socios o accionistas de las sociedades que desaparecen, como les mencioné, van a recibir participaciones sociales de la absorbente o de la nueva que se crea. ¿Tá? Ahí dependerá en cada caso cuáles fueron esas participaciones que se tenían en la absorbida o acciones. Depende del caso concreto de que se esté tratando. Bueno, como les mencioné, hay una protección que está pensada para los socios y accionistas y ahora también vamos a hablar de los acreedores. ¿Por qué tenemos esta protección? Justamente porque el proceso de fusión implica justamente una modificación de los estatutos, ¿sí? Y la decisión de la resolución va a tener que ser tomada por mayorías especiales o también con unanimidad. Ahí les establecí, si se trata de sociedades personales o SRL con menos de 20 socios, tiene que haber una unanimidad en esa resolución, en esa acta de asamblea extraordinaria donde se resuelve la fusión, salvo nos dice pacto en contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que si en esos estatutos de las sociedades personales o de las SRL con menos de 20 socios se estableció que para la fusión no es necesaria la unanimidad y es suficiente con una mayoría especial, no sé, del 80%, bueno, ahí prima ese pacto en contrario que establecieron por contrato social, pero si no está especialmente establecido, voy a lo que es la ley y voy entonces a requerir de una unanimidad. En los otros casos de sociedades anónimas y SRL con más de 20 socios, tenemos mayorías especiales, ¿sí? Los socios disidentes y ausentes, como yo les mencioné, van a tener, disidentes son los que votan en contra y ausentes los que obviamente no concurren a esa asamblea, van a tener el derecho de receso. ¿Tá? Las publicaciones que yo les mencioné y que pueden encontrarlas en INPO son dos. Del compromiso, que ahí esta es la clave para tener el tema de los 10 días y que después se abra esos 20 días para presentar, ejercer derecho de receso y también los acreedores para ejercer
sus créditos si no fueran incluidos o presentar oposiciones. Y después también, una vez que se termina esta parte del contrato de fusión, se vuelve a hacer una publicación de ese extracto del contrato de fusión. ¿Ah? Pero ahí ya una vez que se comunicó, o sea, la segunda publicación del contrato de fusión, si yo veo esa y no vi la anterior y soy acreedor, ya no me puedo presentar a modificar mi crédito, ¿tá? Por eso la importancia de estar atento en la etapa del compromiso, que es donde se abre, o también si yo fui un socio ausente y me entero en esa etapa ya de que el contrato de fusión se celebró y hace la publicación final, no tengo la posibilidad de estar ejerciendo el derecho de receso porque ya caducó, como lo dice la ley, ¿sí? Y bueno, como les mencioné antes, aquellos socios que hayan decidido votar en contra o ausentes que se presentaron a hacer uso de su derecho de receso, van a tener que percibir una compensación por su participación o acciones, que en ese caso, como lo establece la ley dentro de lo que es la regulación del derecho de receso, la sociedad le va a presentar una liquidación de esa participación o acción, y en caso de no llegar a un consenso sobre el valor de la misma, para el socio recedente o que se va a retirar de la sociedad, se abre la posibilidad de que judicialmente presente su posición y que obviamente sea un juez el que analice el caso y determine cuál es el valor de esa liquidación. Bueno, acá, por ejemplo, les quería mostrar en una modificación de un estatuto social, donde por estatuto social se estableció que si se trataba de una fusión o escisión, le exigía el voto unánime del 100% del capital integrado, es decir, solamente iba a salir en esta sociedad la fusión si teníamos la unanimidad. O sea, si bien por ley una sociedad anónima con la mayoría especial de la ley para modificar contrato social estaríamos ok en una fusión, por el contrato social, por el estatuto, en su momento sus accionistas decidieron incorporar justamente un artículo donde se eleve el requisito y para hacer justamente la fusión sea necesaria la unanimidad y no basta con la mayoría especial, como dice la ley. Por eso les digo que hay que ir al caso concreto y no solo revisar la ley, sino el estatuto siempre lo tienen que revisar para ver si esos socios o accionistas pactaron algo en contrario o diferente a lo que establece la ley. ¿Tá? Acá era lo que les mencionaba del derecho de receso, ¿sí? Se lo van a comunicar a la sociedad. Mariana, una consulta. Sí, decime. En una sociedad, por ejemplo, ninguna ley que ellos pongan interna de la sociedad puede estar por encima de la ley vigente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, por ejemplo, ¿tú puedes hacer fusiones de una sociedad anónima y una SRL, por ejemplo? ¿O tienen Sí. que ser ambas sociedades anónimas? ¿O ambas No, SRL? mencionamos que pueden ser de distinto tipo, salvo, como les mencionaba, que, a ver, en el contrato social o estatuto, como ustedes lo mencionan, tienen que revisar, ¿sí? Cuál es justamente lo que la ley les permite o no pactar en contrario. Como pueden ir viendo, hay distintos artículos en que dice salvo que se haya pactado en contrario. ¿Tá? Recién vamos a repasar si quieren. Acá teníamos, recién lo vi en una parte de un artículo. A ver, acá no, porque justamente son cuestiones.
Bueno, acá recién lo vi y ahora se me fue. Cuando ustedes encuentran en artículos que les permite pactar en contrario, ahí obviamente que pueden establecer a través del estatuto una mayoría diferente, por ejemplo, la que les exige, ¿sí? En ese caso va a primar el estatuto, lo que ustedes decidieron establecer por como en este caso que les había mencionado, de que la sociedad anónima decidió un requisito mayor a, de esa mayoría especial que sea a través de una unanimidad y no sea solo la mayoría especial. A ver, vamos, igual les quiero mencionar un caso en concreto para dar esto. Por ejemplo, quiero mostrarles dentro de... Sí hay, por ejemplo, hay dos cosas. Yo en el estatuto puedo pactar distinto a lo que establece la ley y va a ser válido, y hay otras cuestiones en que si yo pacto eh, en contra de la ley, ese pacto va a ser nulo. Por ejemplo, capaz que también lo vieron, es si yo en el estatuto social o el contrato social establezco que ningún socio puede ejercer el derecho a receso. Esa cláusula se va a considerar nula. La sociedad va a existir, no es que le va a afectar, pero como saben, el derecho a receso es un derecho que es inherente a la calidad de cualquier socio o accionista, que lo tiene que poder ejercer en las instancias que por ley se establecen. Y una particularidad es que, bueno, por ley tenemos varias instancias, ¿no? Cuando sea una fusión, una escisión, ahí yo puedo ejercer el derecho de receso. Si, por ejemplo, se va a cambiar de tipo social, también, o sea, se trata de una transformación, ahí también voy a poder ejercer el derecho de receso. En esas instancias que yo puedo ejercer el derecho de receso, puedo, además, en la ley no, perdón, en el contrato social, establecer otras hipótesis que también den lugar a ese derecho de receso. ¿Ah? ¿Se entiende cuál es la diferencia de lo que voy? Si yo eh, no, o sea, en algunas cuestiones puedo pactar en contrario y en otras cuestiones tengo que tener cuidado porque si yo pacto en contrario de la ley, esa cláusula se va a considerar nula. ¿Tá? Por eso van a ir mirando caso a caso cuál es la casuística que tengan ustedes que enfrentarse, ¿sí? ¿Hay otra duda de esto? Si no, seguimos. Ahí está. Bueno, bueno, y la otra parte que hablábamos antes y que les estaba anticipando es que existen entonces normas de protección para los acreedores, que ya se los anticipé, donde este extracto que publica el compromiso de fusión, que es por 10 días, como vimos, en el diario oficial y otro diario, pueden presentarse por 20 días. Ahí en algunas publicaciones ustedes vieron,
pero siempre tiene que ser en la sede de la sociedad, donde en esos 20 días queda a disposición de todos los acreedores ese balance especial para ir a controlarlo, y en ese periodo yo voy, lo controlo, y si no estoy de acuerdo o no fui incluido, me presento a la sociedad para que se me incluya, o justifico la diferencia que exista en lo que es la cuantía del crédito que surge de ese balance especial. ¿Está? Bueno, después, ¿hasta acá tienen alguna duda? Pregunto antes de seguir. No, perfecto. Todo bien, profe. Está. Lo que ahora les iba a comentar también es lo que tiene que ver con la rescisión parcial, ¿sí? Como ahí les establecí, el contrato de la sociedad se rescinde parcialmente y ahí están las causales, ¿sí? Y acá justamente tenemos lo que había hablado antes de salvo disposición legal o pacto en contrario. ¿Dónde se puede llegar a dar un pacto en contrario? En el estatuto social o contrato social, como quieran mencionarlo, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, yo voy a los estatutos y voy a controlar si se reguló algo diferente a la ley respecto de lo que tiene que ver con la rescisión, ¿está? También es causa de rescisión la exclusión del socio o el ejercicio de derecho de receso en los casos que está previsto por la ley. ¿Cuál es un caso que vimos recién de ejercicio del derecho a receso? Cuando se da una exclusión. Entonces, si uno de los accionistas que votó en contra o que fue ausente se presenta en estos 20 días y ejerce ese derecho de receso, voy a tener una rescisión parcial, ¿sí? Porque uno de ellos se va a retirar de la sociedad. Este proceso de rescisión parcial, que obviamente lleva, como vimos recién, la parte de hacerle la liquidación, va a tener una inscripción, ¿tá? En el registro de comercio, donde se acredita esa rescisión parcial para que los terceros estén en conocimiento. Acá les hice como un resumen justamente de cuáles son estas causas de rescisión. Acá lo que veíamos era justamente el caso de derecho de receso, ¿tá? Y acá les hablo de que puede haber otra hipótesis donde por la ley se abra justamente la opción de por ese proceso se tenga para ese socio la posibilidad de ejercer su derecho a receso, y también cuando hablamos de el contrato social o estatuto social les establezca por decisión de sus accionistas otras causales, ¿tá? Pueden existir otras causales. Acá justamente otra de las cuestiones es... Mariana, Sí. en el caso de la muerte, no, en las empresas la mayoría de las veces pasa o el hijo o el nieto o la siguiente generación, ¿no? Sí, ahí va. Acá justamente iba un poco a eso. Que se admite, esto van a tener que ver si está o no lo que es el pacto de continuación, que sea los sucesores o el cónyuge del socio fallecido con el representante cuando estemos ante un socio incapaz, ¿sí? Por ejemplo, un socio es declarado incapaz, ese representante. El pacto de continuación lo que hace justamente es que los sucesores de ese socio fallecido o el cónyuge de su parte, en el caso, van a continuar. La particularidad que pasa es que si el socio fallecido fuera una sociedad ilimitada, sus sucesores pueden condicionar su permanencia en la sociedad a la transformación del tipo social, de manera que su responsabilidad no exceda la participación del causante, ¿tá? También este derecho hay que ejercerlo dentro de un término que es del año a partir de la muerte del socio. También, ¿qué pasa? Que para yo, ante un socio fallecido, como causante, acreditar mi calidad de sucesor, ¿sí? de heredero,
tengo que tramitar la sucesión de ese socio fallecido o accionista. Como ustedes saben, los trámites de sucesión llevan, o sea, suelen ser, porque son procesos voluntarios, bastante ágiles, pero no evita plazos de justicia de 6 meses entre publicaciones o más, ¿tá? Entonces, en ese interín, donde no puedo yo estar ejerciendo la calidad del socio fallecido porque justamente todavía no adquirí la de heredero, ahí les establece que son representados por el albacea con tenencia de bienes y en su efecto, si no es el albacea, el juez de esa sucesión va a designar quién los sustituya transitoriamente, ¿está? Si el socio fallecido, por más que existe en la sociedad el pacto de continuación, tiene lo que se conoce como herencia yacente, que quiere decir que no se presenta en ningún heredero, ese pacto obviamente que va a quedar sin efecto, ¿tá? Y en el caso de incapacidad, el socio sobreviviente ahí les remite al artículo 45, que es, a ver, ya se los leo rápidamente. Dice, el 45, lo vieron en la parte general, es cuando un incapaz reciba por herencia, legado o donación una participación o cuota social, sus representantes deben solicitar la autorización judicial para aceptarla y permitir que aquel continúe en la sociedad, la que es acordada si el juez lo estima conveniente para los intereses del incapaz, dada la circunstancia del caso. No se requerirá autorización judicial cuando el incapaz reciba acción, ¿tá? Esto es lo que tiene que ver con esa participación social y el tipo de sociedad que está recibiendo, porque si son participaciones en un tipo social donde la responsabilidad es ilimitada, ahí no, siempre hay una condición de que justamente se evalúe la pertinencia o no de aceptarlas, y es a través de un proceso judicial, ¿tá? Si la participación, se lo dice el artículo 45, es la de socio ilimitadamente responsable, el juez condiciona esa autorización a que se acepte la participación si se modifica el contrato o se transforma la sociedad. Lo que quiere asegurarle es que ese incapaz no tenga una responsabilidad que sea ilimitada, sino que sea limitada, ¿tá? Entonces ahí se va a subir. Mariana, pero mi consulta, o sea, si tú haces una rescisión de alguien por fallecimiento, ¿puede tomar ese lugar alguna persona o familiar que sea incapaz? No. O sea, tiene que tomarlo otra persona, no. Ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Esto estábamos viendo de que estaba por ley, es el pacto de continuación que tiene que estar previsto, que lo va a continuar obviamente un sucesor capaz, ¿tá? Puede ser, si fallece el padre, que se declaren los hijos o el cónyuge de su parte. Ahí van a ver cada caso quién es el heredero de ese socio que fallece. Si el socio es declarado incapaz, ahí lo que estábamos viendo es, o bueno, también puede llegar a pasar el caso de que fallece y el heredero sea incapaz. También es esto de que les menciono, de que hay que tener autorización del juez en aceptar esa continuación, porque lo que condiciona es el tipo de responsabilidad que se esté en juego. Si estamos ante una sociedad, por ejemplo, anónima o una SRL donde la responsabilidad es limitada, se va a aceptar ese pacto de continuación. Donde la responsabilidad no sea limitada, esto es aquellos casos de sociedades donde la responsabilidad es ilimitada, lo que pasa es que el juez va a exigir que se transforme, ¿tá?
la sociedad personal, por ejemplo, tenga que pasar a una sociedad anónima o una SRL. ¿Tá? Esos son los casos a los que hacía referencia. Bueno, avanzando un poco, lo que tiene la rescisión parcial es que obviamente hay que modificar el contrato social y se liquida la participación de ese socio saliente. Acá lo que un poco les mencioné es si no hay acuerdo, o sea, la sociedad va a comunicar al socio o accionista saliente o en caso de que sean herederos o representantes legales, el valor de la participación con un balance correspondiente. Tiene que elaborar un balance especial sobre esa participación que se está liquidando. Si el socio saliente, los herederos o representantes tienen el derecho a demandar a la sociedad el pago si consideran que hay diferencias a su favor sobre esa liquidación. ¿Tá? Cuando tienen que hacer es cuando se le comunica por parte de la sociedad, por ejemplo, el valor de la participación, no sé, vamos a poner una hipótesis, es de 50.000 y yo entiendo que no, que mi participación es de 70.000, bueno, tengo un plazo que es perentorio. Cuando hablamos de perentorio, ¿qué quiere decir? Si yo no me presento en ese plazo, mi derecho lo pierdo. ¿Tá? Desde que a mí la sociedad me comunicó esos 50.000, tengo un plazo de 60 días para iniciar el proceso. Si yo no inicio el proceso judicial donde demando a la sociedad por esa diferencia que yo entiendo, que serían 20 en este caso que le estoy poniendo, lo pierdo. ¿Tá? Si me comunicó los 50, yo considero que mi liquidación es de 70. Pasaron los 60 días y yo no me presenté, yo pierdo esa posibilidad de ir a reclamar esa diferencia. Por el contrario, si al día siguiente que me presenta la sociedad la liquidación voy a la justicia y digo, no, mira, no son 50, son 70, obviamente que ahí va a transcurrir un proceso donde la sociedad también se va a poder presentar a defender, se le va a dar traslado, el juez analizará, a veces puede justamente solicitar el apoyo a algún contador para que le explique la liquidación, porque a veces, obviamente, los jueces no son expertos en temas a veces financieros, y va a definir cuál es entonces el valor, si esos 50 estableció la sociedad está bien, o son esos 70, o en ese margen podrá decir no, son 60, no lo sé. ¿Tá? Y otra de las particularidades es que esos 50 que me expresaron a mí, la sociedad tiene un plazo para pagarlo, no es que lo paga cuando quiere. Lo tiene que hacer al contado o lo puede hacer en cuotas con un máximo de 1 año desde que se produjo esa rescisión, ¿tá? Esa salida. Si no lo hace en ese plazo, obviamente que pasado el plazo, ponele los 50, me pagó 2, 3 cuotas, me pagó 3 cuotas, cada una de 10.000, me quedaron 2 de 20, no me las pago, pasó el año, lo intimo judicialmente y si no me paga por esos 20, tengo la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo para justamente que ya, porque ya está liquidado ese valor, le trabaré embargo a la sociedad por esos 20 si no me lo paga y pueda iniciar entonces las acciones pertinentes. Esto lo que también lo establece por ley es que esos saldos impagos generan un interés que es a la tasa media que cobran los bancos de plaza. Obviamente que en caso de receso no se pueden promover acciones para obtener reembolso ni para demandar, sino es después de vencido el plazo, que ahí estábamos hablando del 151, que es cuando me va a comunicar cuál es ese valor. ¿Tá? Y obviamente que tenemos casos particulares de distintos plazos que se puedan generar, porque lo estoy hablando general, ¿tá? De la rescisión. Bueno, y por hoy, en realidad lo que tiene que ver confusión y cómo es todo el trámite, lo doy por finalizado. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo acá les dejo mi mail personal porque sé que a veces me escriben por acá. Y las diapositivas la puedo subir
A ver si me deja acá el chat, se las paso, no tengo problema. Déjenme un segundo. Mm, Nadie tiene ninguna consulta, sea de hoy o de alguna clase pasada del curso. ¿Cuándo van a subir las diapositivas de la clase pasada? Te lo consulto para la clase que viene porque yo no la di, no tengo esa info, pero yo no te... ¿Las diapos de ahora las van a subir hoy? Bueno, yo no estoy teniendo posibilidad en EVA de subir hoy. Las voy a compartir para pedirle que me las suban, pero ahí yo por el chat de acá ya se las voy a pasar, así no tienen problema. A ver si se me deja. ¿Ahí les llegó o no? No, todavía no. Profe, ¿qué página Sí. iría en el libro de lo que se dio hoy? ¿Ustedes están siguiendo el de nociones de derecho comercial? El Sí. de Rosa. Está. Sí. Yo justo no lo traje ahora, pero si quieren la clase que viene les mantengo, pero es a partir de que empieza todo lo que tiene que ver con transformación, fusión y escisión. ¿Está? Yo les paso. A nivel de lo que es en la ley, tienen que estar leyendo a partir del artículo 115 de la ley de sociedades comerciales. No sé por qué no me deja compartirles, debe ser porque es pesado y no me lo permite. Profe, ¿me le paso una consulta? Sí, Si dos empresas tienen un contrato de colaboración y una de ellas es absorbida por una tercera, ¿ahí qué pasaría con el contrato? de vuelta me lo planteo. O sea, dos empresas, a una nueva o se van Claro, a una... ponele, tú y yo tenemos un contrato de colaboración Sí. y un tercero absorbe a una de nosotras dos. Los Ahí que... contratos pasan todos a la nueva, o sea, la que absorbe entra en el lugar de la absorbida. Ah, está. ¿Está? Dale, gracias. De nada. Capaz No, que a veces pasa que tenés abierto el archivo, entonces no te deja pasarlo. Capaz que no, tenés que no, porque lo cerrarlo. tengo descargado yo el archivo, pero no me deja el chat de acá. A ver, yo chiquilines los vuelvo a ver. La semana que viene es turismo, el 21 tenemos de vuelta conmigo, así que si al 21 no hay posibilidad de que esté en EVA, que yo me comprometo a que sí, se las paso por WeTransfer, hago un WeTransfer. Se la paso a alguno que ustedes me digan, me pase el mail. ¿Está? Mariana, consulta. Sí. ¿Tenemos fecha ya para control o algo? La verdad que no les quiero mentir porque no me la sé de memoria la fecha. En esta materia no hay controles. Ah, No, o está. sea, Que son la que parciales tienen distintos. es, en realidad, el 28 del 4 vamos a tener clase de dudas y después ahí van a tener ya la primera revisión. Ustedes acá tienen que, con las dos revisiones, la posibilidad de exonerar la materia. Y si no, tienen que ir a dar examen. Lo que sí ya, si quieren, les adelanto, de las revisiones son Claro, sí, lo entendí. son preguntas múltiple opción con una sola válida. Eso si quieren se los voy adelantando. ¿Está? Les pido perdón de que no tengo la posibilidad de compartirles, pero me comprometo a eso, de que nos vamos a estar viendo el 21
y al 21, si no están subidas, vemos la forma y también de hacerles las consultas de la clase pasada. Los despido y cualquier duda, si no, tienen mi mail, ¿está? Que tengan... Bien, muchísimas gracias por todo, Muchas profe. gracias, profe. No, Buenas noches. chao, Hasta chao. luego, profe.